Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta pequeña clase. Va a ser una clase muy breve del triunfo mato o to del Solabusca. Espero que sea de su agrado, espero que les llame la atención este tarot porque es muy interesante. Es una clase muy cortita, pero yo sé que les va a servir y les va a gustar mucho. Si se fijan acá tenemos una imagen un poquitito más pulida, lo hicimos con inteligencia artificial, pero de ahí vamos a pasar a la imagen completamente real para ver algunos aspectos esenciales de esta. Así que vamos. Bien, ¿cuál es el objetivo que tenemos acá? Comprender este triunfo y ver algún tipo de estrategias para su correcta interpretación. Pero antes tenemos que entender cómo se organizan los triunfos acá en el Solabusca. En este caso es muy importante entender que este mazo es renacentista. Por lo tanto, vamos a encontrar algunos elementos que están ocultos dentro del mismo, de la misma estructura de sus cartas y en sus imágenes. Por ejemplo, acá, si nosotros nos fijamos, este casco, este yelmo de guerra, está en el arcano, perdón, el triunfo 5, Catulo, pero lo interesante de esto es que cuando hacemos este juego de posiciones con él, nos damos cuenta que a partir de este dragón rojo, porque eso es lo que representa este yelmo, un dragón rojo, ahí con sus escamas, además un caracol rojo, forman finalmente una mariposa. Es decir, desde esta fragilidad donde yo me oculto en los extremos para poder arrasar todo, renazco de una forma más activa. Por lo tanto, este tarot en sí es una invitación a contemplarlo para poder leer. Por lo mismo, cuando nosotros queremos leer sola busca, nos vamos a estar leyendo de una forma mecánica y rápida. Implica observación detallada para poder llegar a la contemplación. Después de esto, análisis de la información y finalmente la interpretación. Esta organización de los triunfos está hecho también a partir de la matemática. Recuerden que el tarot en sí, al menos los sistemas de 78 cartas, que son los que yo manejo, eh, están realizados en sí en un sistema numérico. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que la sumatoria de estos 22 triunfos están agrupados de a 4 en ciclos de 7. Eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a ir haciendo algo que es limpiar. Este 7 es esencial y en la obra es en sí un número 4, pero lo que necesitamos hacer es limpiar. Y tal como dice acá, la suma de los números del 4 al 7 da 22. El total de estos triunfos no es un reparto al azar, sino una construcción numérica. Todo lo que es numérico tiene que ser coherente en sí. En clave hermética, el pasaje del 4, lo elemental, lo terrenal, al 7, lo celeste, lo divino, encierra el recorrido completo de esta obra. Por lo tanto, que esté el 7 y el 4 es muy importante. El 4 lo vamos a entender como estas cuatro partes de la obra, ¿cierto? La parte negra, la parte blanca, la parte amarilla y la parte roja. Orden y estructura que le da a este sistema. Y el 7 tiene que ver con este aspecto de divinidad y con la astrología elemental, ya con esta astrología muchas veces denominada helénica. Pero para que sea más fácil de entender, en sí esto quiere decir que el 7 yo siempre le voy a ir quitando o al 4 le voy a ir sumando hasta llegar a 7 y nos va a dar como resultado 22 porque tiene este sentido de limpiar. Ya, quizás no se entiende tanto aquí, pero ese es el sentido. Por lo tanto, vamos a dar cuenta que la organización de estos triunfos está realizada y pensada de esta manera, en ir limpiando los metales de cada planeta. No va a ser lineal y tiene extremos. Tenemos el extremo del inicio propiamente tal y tenemos el extremo de la realización. Si se fijan, no es que yo voy a partir con, en este caso con Mato o con To, desde, desde el cero, por decirlo de alguna forma, desde la nada, hacia el uno, sino que me salto al 2, después paso al 7, al 8, al 13, al 15, al 20.
Ahí estoy en toda la etapa negra. Y si se fijan, el uno está acá abajo en una etapa blanca, en una etapa ya de limpieza. Y eso es lo que va haciendo este sistema, va limpiando. Ahora, el todo. Esta es la carta que nos interesa, porque es la que vamos a analizar. El todo es el errático, ya este es un teurgo, no es el loco que conocemos de mazos más tradicionales, ¿cierto? Como una baraja marsellesa, una italiana clásica, nuestro amado Rider Waite Smith o sus versiones posteriores. Este sujeto, y lo hice de esta manera porque a veces en la imagen original no se nota tanto, pero aquí dice ma, acá dice to, y acá tiene su cero quizás, pero en sí no lo podemos entender 100% como un loco. ¿Por qué? Porque este mato pasa a transformarse en to, el totus, el todo. Por lo tanto, aquí, si nos fijamos con detenida atención, vamos a ver que dice mato. Pero sin embargo, vamos a omitir esto y nos vamos a quedar con el nombre de todo, lo vamos a entender como este todo. ¿Por qué? Porque esta carta es el inicio y el fin de todo. Todo lo que inicia va a finalizar en el mismo punto, de acuerdo a la obra. ¿Ya? Por lo tanto, si nos damos cuenta, esta es lo que nosotros siempre pensamos que es un cero, la verdad es que no es un cero, es un círculo, es un todo. Y acá tenemos de alguna manera la tría prima de la alquimia. Si bien yo no voy a operar la alquimia como lo hacen la gran mayoría, yo lo hago de una forma mucho más práctica que te permita entender esta carta como un sistema oracular, nos vamos a dar cuenta que Ma nos va a devolver a esto que es la matriz, la mater. Por lo tanto, va a representar la sal, el cuerpo, la estructura, lo femenino. Y por ser una energía pasiva, de alguna manera la tenemos que dejar de lado, ¿ya? La energía pasiva no es que la vamos a dejar de lado porque no importa, sino que es porque hay que protegerla. Y de acuerdo a este sistema, si ustedes se empiezan a meter en todo lo que tiene que ver con Solabusca, lo van a entender después. Todo es el agente activo, y es el azufre, el espíritu, la energía, lo masculino. Por eso es que vamos a dejar de llamarlo mato y lo vamos a empezar a llamar to. Estas cosas están ocultas dentro del hermetismo y es importante tener en cuenta eso. Y finalmente converge en esta triada que está acá, con este cero, con este círculo, con qué será, que es el mercurio, que es el alma, es la unión de todo y es ambivalente, ya es, podríamos decir, la unión de los opuestos en su máximo esplendor. Entonces, si lo hacemos desde una visión más contemporánea, podemos ver acá que está la parte espiritual, lo más arraigado, está la parte física y esta es la que media, la que hace la unión de ambos. Por lo tanto, ahora este mato lo vamos a conocer como todo, no porque no queramos considerar la parte de la matriz, sino porque dentro de esta obra esto está oculto, está muy resguardado. Para entender este errático, es importante entender que está en una etapa de nigreo, la parte más oscura. Está asociado al plomo y está asociado a Saturno. Es la única carta dentro de los 22 triunfos que está en nigredo con Saturno. Es el extremo extremo. Y el otro extremo extremo que tenemos es su opuesto, que está casi como al lado, si lo queremos ver después de alguna forma más pictórica, es el triunfo 21, que es Rubedo Sol. Entonces, esta es la parte más oscura, es el inicio de todo. Está Saturno, nos habla del día sábado, nos habla del invierno. Y este no es un loco inocente que camina despreocupado y que nos invita a aventura. Es un teurgo, es un mago, es un errático que va avanzando y ha descendido hacia las profundidades de sí mismo y es capaz de entender cómo se crea incluso la vida, que lo vimos antes ahí en esa tría prima de la alquimia. Conoce la disolución, emerge con una música rota, tiene ahí unos implementos y además
va con una dirección aún sin forma. Está saliendo de Saturno. Su andar no es que vaya al destino, porque todavía no conoce cuál es su destino, simplemente se está invocando a sí mismo para poder plantarse en este plano. Interesante lo que tiene en sí, tiene un tocado que funciona como una especie de antena para poder entender qué es lo que pasa con él. Y en esa especie de gaita o flauta no puede existir movimiento sin sonido. Tiene el cuervo, el mensajero de estos inframundos. Ahí está completamente pendiente de él, actuando como un guía. Hay un flagrum, ya un flagrum romano, que quizás pasa muy desapercibido, muy camuflado, pero habla de esta parte flageladora de Saturno, que te deja sin estar en una buena posición. Habla del rojo, que el rojo es lo que queremos alcanzar en la obra, pero acá estamos iniciando, entonces este rojo es la meta que yo quiero lograr en algún momento. Entonces, eh, el paisaje es desolado, el paisaje está seco, está árido, porque tiene que avanzar, tiene que moverse. Su cuerpo lo lleva hacia la izquierda, hacia lo que el pasado, lo que aprendió, pero su mirada y el cuerpo le dicen avanza hacia la derecha, hazte y fórmate un futuro. Esto es sumamente importante para poder entenderlo. Este todo errático, si se fijan, como ya les dije, está acá, en este inicio. Aquí tengo una imagen mucho más pulida ya de este personaje. Quiero que observen sus pies, los analicen, están de azul, entonces el andar va a traer buenas noticias. En este aspecto, y volviendo acá a la carta original, en este aspecto me gustaría que entendamos que si tú estás haciendo una lectura con sola busca y te aparece todo, te está hablando que estás en un momento iniciador, pero todo inicio tiene un dolor, ¿ves? Tiene un dolor, tiene que hacerse en ruido. Esa gaita o flauta que está ahí, tienes que empezar a modificar el paisaje, tienes que prestar atención, tienes que motivarte y tienes que escuchar la intuición para poder avanzar. Eso es lo que te dice. Pero no es una etapa fácil. En ningún momento te va a decir que tú tienes aquí todas las posibilidades para que... No, acá te dice es momento de que te muevas. Si no te mueves, vas a ser aplastado. Ese es claramente el mensaje que te va a entregar esta carta, que te va a entregar todo. Recuerda que es el todo. Entonces es el todo o nada. Está en ese punto. Por eso acá yo no me atrevo a decir que esto es un cero. Eso es un círculo. Entonces nosotros cuando representamos un círculo no sabemos dónde inicia, dónde termina. Esa es como la gracia de simbólica del círculo. Lo mismo ocurre con esta carta. Te va a permitir dar orden y estructura a tu lectura con sola busca. Ya vamos a ir avanzando con videos posteriores, con otros arcanos, con otros triunfos en realidad. Ese es su término correcto. Y vamos a poder entender cómo va funcionando este sistema. Este sistema que está basado en algo que es oscilante, que es en espiral, no es continuo. Este sistema te permite ordenar una información y mostrar en qué lugares ojalá te puedas mover con tu libre albedrío para que tu destino no pase por sobre ti. Y bueno, si te gustó este videito muy breve, acuérdate de dejarme quizás un mensajito, ahí está mi Instagram, está mi TikTok, tengo mi WhatsApp y me pueden contactar como siempre. Espero que les haya gustado y les haya servido. Un abrazo muy grande y seguimos en contacto. Nos vemos.